Muy buenas noches, los saluda Violeta Reaño. Bienvenidos a este programa que busca analizar en las noticias más resaltantes de la jornada. Acompáñenme a revisar cuáles son los temas del día. Muy buenas noches, vamos a empezar con los temas del día. Nuestro primer tema es la ola de violencia que se está desatando en Lima. Y es que en pleno centro de la capital, específicamente en el barrio Chino 8, delincuentes armados asaltaron a varios cambistas y dos de ellos resultaron gravemente heridos. Además de este violento asalto, dos pasajeros de una Custer también fueron heridos de bala cuando se resistieron a un robo a mano armada. Vamos a ver este tema más adelante. Bueno, y luego, ¿estamos ante un adiós al empate técnico o no? Eso depende de la encuestadora, por supuesto. A pocas semanas de la segunda vuelta electoral, la nueva encuesta de CPI le da una ventaja de 5 puntos porcentuales a Keiko Fujimori frente a Pedro Pablo Kuczynski. Por primera vez, además, el antivoto al líder de Peruanos por el Cambio supera al de su contendora Fujimori. ¿Qué pasará en las próximas semanas? Bien, y por último, CTS, la compensación por tiempo de servicios o un seguro de desempleo. La controversia, por supuesto, continúa. Además, recordemos que el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski fue quien propuso la creación de un seguro de desempleo. Más adelante también analizaremos este tema. Bienvenidos a Temas del Día. A continuación voy a presentar a mi invitado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña Gustavo Dávila. Él es presidente de Criminólogos Asociados, especialista en seguridad ciudadana. Además, ¿cómo está? Buenas noches. Halagado de estar siempre ya como parte de tu panel. Bueno, muchísimas gracias. No nos veíamos hace algún tiempo, ¿verdad? Pero, sin embargo, este tema del cual vamos a hablar hoy sigue bastante latente e increciendo. ¿De qué hablamos? De la violencia en nuestro país, es decir, de la delincuencia. Y ahora de la capital, ¿no? Hemos visto y he nombrado al inicio del programa como en el barrio Chino, además muy cerca del Congreso de la República, esto cerca del Jirón, en el Jirón Paruro, ¿verdad? Por la calle Capón, ha habido este robo, tremendo robo además, cual película, feroz, con varias motos y estos marcas que han quitado aproximadamente $22.000 a estos pobres señores que han terminado heridos, ¿no? Cambistas además. Pero no solamente esto, luego dos personas, una trabajadora y una joven, fueron asaltados en una combi, esto cerca de Pershing, y también fue herida de bala. Y luego tenemos el caso en San Borja, en Chaclacayo, en Villa El Salvador. Recordemos que había un adolescente que le disparó a otra jovencita para robarle el celular, y el caso sigue. Este joven también de 18 años que ha fallecido luego de que ayudara a su enamorada porque le querían robar. ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Necesitamos una declaratoria de emergencia también aquí en Lima? Bueno, estamos en emergencia. Vamos a pasar ya a algo más, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. La impunidad y la corrupción, que son los factores principales de esta generación del delito, está creando de que muchos delincuentes nuevos, o nacionales o extranjeros, porque ya están invadiendo el Perú extranjeros, crucen el umbral del delito. Y crucen el umbral del delito porque ven que aquí todo se puede hacer. A río revuelto, ganancias pescadores. Hay un libre mercado, hay una facilidad de que todo es muy fácil. Porque está fallando los planes. Están fallando los planes no por ser los planes, sino porque nadie los está ejecutando como debe ser. No hay ejecutores de estos planes que en letra dicen mucho, pero en práctica nadie los asume como su deber, como la estrategia correcta. Ese es el problema. No tenemos líderes dentro de la seguridad. Todos son improvisados. Y cuando aprenden, ya es un poco tarde, ¿no? O muy tarde. Claro.
pero es preocupante tomar el servicio de transporte urbano y tener miedo a que vengan unos delincuentes y traten de robarme la billetera, la cartera, porque fueron personas que se resistieron al robo los que finalmente desataron esta ira de los delincuentes y empezaron a disparar, ¿no? Además, esta joven ha declarado que había sido también víctima de un robo con las mismas características en la misma ruta, en la misma línea. La joven tiene un disparo en la pierna. El delincuente planifica su delito y abusa de las vulnerabilidades que demuestra su estudio. Claro, o sea, pero ¿cuáles ahora... son las vulnerabilidades actualmente? Porque claro, usted ha mencionado extranjeros y ahí sí yo no comparto este punto porque que una persona provenga de otro país no quiere decir que sea un delincuente, ¿verdad? Pero estamos siendo testigos de mafias, es verdad, de bandas que actúan de manera organizada y también de delincuentes comunes que saben que no hay seguridad o es más, que no hay un equipo de policías que pueda combatirlos y no entiendo por qué tantas armas, ¿no? ¿De dónde salen estas armas? El delincuente migra. El delincuente del Callao ya está en San Martín de Porres, ya está en otros lugares. El delincuente de otros países está llegando al país porque ve que es el momento fácil de trabajar contra la ley. Eso es lo que está pasando también. Y es también una situación que promueve el delito, que le permite el anonimato, le permite mostrarse sin ninguna máscara y trabajar a luz del día, como lo que ha ocurrido el día de hoy, como lo que viene ocurriendo a cada momento. El delincuente se muestra. ¿Por qué se muestra? Porque no tienen antecedentes, son delincuentes jóvenes que aún no tienen fichas, o delincuentes extranjeros que también no están registrados como tales. Entonces, todas estas situaciones hacen de que el delito se promueva cada vez más. Y si junto a ello no tenemos la información, tenemos la indiferencia del ciudadano, que por temor o por desidia no corresponde a la solicitud de la policía, pues entonces nos encontramos con un panorama bastante desolador. Claro, ¿cuántos agentes policiales hay por cada 100 habitantes, 200 habitantes? Me parece que he visto algunos datos estadísticos que en verdad me han causado estupor. ¿Un policía por cada 800 habitantes? Bueno, realmente Naciones Unidas recomienda por cada 250 habitantes un policía. Esta cifra pues no se cumple, no se cumple en el país. Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, ¿no? Tenemos casi 3.000, un policía por cada 3.000 habitantes. Entonces, realmente la carga y la situación de poca planificación policial no está desarrollándose como debería ser. ¿Y qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Tener miedo? ¿Pero qué significa esto? ¿Vamos a coactarnos? Es decir, ¿vamos a de alguna manera dejar de ser libres y encerrarnos porque no vamos a poder ir al trabajo o a la universidad a estudiar? ¿No vamos a poder realizar nuestras actividades con normalidad, lo habitual? Porque tememos de que no solamente nos roben el celular, la billetera o lo que fuese, sino vamos a tener miedo a que quedemos de pronto muertos. Sí, el ciudadano tiene que prepararse frente a este delito, frente a esta escalada de delito. Tiene que saber las modalidades. Y también, para tomar sus precauciones personales, asumir su papel también. ¿Pero qué precauciones, por ejemplo, podía tomar esta joven o este trabajador que han sido disparados en plena cúster, en plena combi? O sea, lo último que uno se puede imaginar es que si está de camino a la universidad, me van a disparar. ¿De dónde? ¿Cómo? La situación es una situación singular y difícil de prever, como es el caso de la calle Capón, ¿no? Los expertos indicamos que hay que transitar por zonas protegidas y la calle la está. Hay servicios de seguridad privado, hay servicios de seguridad policial, inclusive hay mucho peatón, entonces contradice lo que en situaciones normales los expertos recomendamos. Son situaciones especiales. Entonces, contra eso tenemos que hacer de que la policía trabaje mejor, de que la policía organice su sistema de inteligencia, de que esos sistemas de inteligencia hacia el interior de la policía y hacia el exterior sean inspeccionados, auditados por un órgano de control,
que no está manejándose en este momento. Entonces la policía no tiene un órgano de control que lo supervise, que lo audite, que vea, que cronometre sus acciones. No la tiene, no está activado. Sí la tiene, pero no está activado, no está funcionando. Entonces hay que hacer lo que funcione, para que la policía haga lo que tiene que hacer y también los servicios de inteligencia de la policía actúen también para descubrir el antes de este tipo de accionar. ¿Y cuáles son las propuestas de nuestros candidatos a la presidencia de la República? ¿Qué dice Pedro Pablo Kuczynski por un lado y qué dice Keiko Fujimori por el otro? Porque este es un tema fundamental y creo que los candidatos debieran manifestarse. Los candidatos dicen situaciones parecidas y estamos nosotros de acuerdo, los criminólogos asociados del Perú estamos de acuerdo con las propuestas. En la mayoría de los casos son propuestas inteligentes. Lo que sí tememos es de que no haya quien las ejecute, como no las ha habido hasta ahora, ¿no? Eso es, o que ubiquen como ejecutores improvisados. Ahí está el problema. Porque las propuestas me parecen interesantes. ¿El sistema 24x24 le parece interesante? Me parece interesante dentro de la medida que ha dicho la candidata. La candidata ha dicho de que esto es solamente una situación momentánea. Y realmente es preocupante de que la policía, con el riesgo de vida que tiene y con las tentaciones permanentes, gane tan poco presupuesto, tenga tan poco presupuesto que le ha disminuido en el 50% porque se le quitó la oportunidad. Pero no es correcto que esto sea permanente. Los presupuestos han sido ejecutados para este año y el año 15. Entonces, no es posible incrementar, estandarizar los ingresos de policía. ¿No le parece un retroceso en todo caso? Me parece un retroceso si se mantiene. Pero podríamos darle, tal como lo está diseñando la candidata, es darle esto a ciertos lugares, a ciertas instituciones. Por ejemplo, Serenazgo. Hay una gran queja porque Serenazgo ya no tiene el apoyo policial. Y debería tenerlo. Porque si vemos en la estadística, los policías que han sido abatidos en meses pasados, en años pasados, han sido policías que han estado trabajando en Serenazgo. Justamente porque han estado frente y cercanos al delito. Entonces, vemos que es necesario que el Serenazgo tenga, con la logística que maneja, personal policial de apoyo, de soporte, que apoye su accionar, porque el Serenazgo no está legalizado para actuar con armas, no tiene la experiencia ni la autoridad necesaria. Por eso es importante que la policía proteja, apoye, colabore con Serenazgo. Ahora no lo está porque justamente se anuló el 24-24. Claro, ahora la intervención de las Fuerzas Armadas sería una buena idea o no, porque también lo han mencionado los candidatos, sobre todo, Keiko Fujimori, lo sabemos. Es importante siempre y cuando se adecue una estrategia correcta, ¿no? La logística que tiene la Fuerza Armada es importante, pero ellos no están preparados para combatir el delito, porque ellos están preparados para la guerra, pero si aceptan el mando de quien tiene experiencia, que sea la policía, sería muy interesante. Tienen una logística grande para hacerlo y podríamos asignarles misiones especiales de apoyo a la policía. Y, por ejemplo, ¿qué hay de la infraestructura, la logística, la inteligencia, ¿no? Porque esto también lo ha mencionado en alguna de sus propuestas Pedro Pablo Kuczynski. Por supuesto. ¿Cómo lo llevarían a cabo? ¿Cómo realizarían este fortalecimiento, esta mejora que necesitamos tanto en el sistema de la Policía Nacional? El trabajo de seguridad es un trabajo multidisciplinario. Es una responsabilidad de muchas personas, ¿no? Y de muchos sectores. Educación, salud, transporte, todos tienen que ver con seguridad. No se está manejando un liderazgo para que todos hagan lo que deben hacer. El sistema de inteligencia debería funcionar en todas las instituciones. Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, INPE, y no está funcionando. Hay que activarlo. Hay que activarlo hacia afuera de estas instituciones y hacia adentro, para detectar a los malos elementos y que la corrupción cada día disminuya. Es muy importante, entonces, hacer un sistema de inteligencia hacia el interior de cada institución para ganarse el respeto del pueblo y que el pueblo pueda colaborar confiando en sus instituciones. Y finalmente, ¿qué hacemos los ciudadanos ante estos casos que le he mencionado, que en solo una semana hay tantas personas heridas de bala? Es decir, como le digo, los delincuentes no tienen miedo en hacer disparos al aire, disparos a la gente. Aquí no pasó nada. Es un escándalo. ¿Que se declare en emergencia, sí o no, Lima? La respuesta es muy complicada porque el estado de emergencia
también tiene contras, ¿no? Declarar estado de emergencia. Suspensión de derechos fundamentales, por ejemplo. Claro, y además también una inversión rescindida, ¿no? Las inversiones que son tan importantes para crear trabajo, crear empleo, crear paz, tranquilidad, van a retraerse y eso es muy, muy peligroso para nuestro país. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es prepararnos ante las modalidades, organizarnos, tomar medidas de prevención y colaborar con la policía, con las informaciones que la policía necesita y que no se están dando. Realmente la ciudadanía debe convertirse en un informante de la policía y además de un supervisor de la policía, un fiscalizador de la policía y de todas las instituciones relacionadas con el sistema. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo Dávila, presidente de Criminólogos Asociados, especialista en seguridad ciudadana. Este es un tema, la verdad, que da para mucho más tiempo, además tiempo de análisis, hay que profundizar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Fuera de que hay que tomar previsiones, la verdad es que si uno está caminando por la calle, lo último que va a esperar es que alguien le dispare. Bien, hacemos una breve pausa y regresamos para hablar de este empate o desempate, que es lo que viene pasando en las últimas encuestas sobre la segunda vuelta electoral. Pausa y volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Hola, bienvenido a Letra de Fuego. Eric Stockholm se hizo conocida en los años 90 en televisión, pero ha terminado forjándose una carrera como escritora de literatura infantil. Prueba de ello es el libro que hoy día comenta, La Bombonera de San Valentín. La Bombonera de San Valentín trata de una comunidad de chocolates. Cada chocolate tiene su personalidad bien definida. Hay la blanquita, que es la más blanca de todos los chocolates y está traumatizada por ese color. Quisiera ser bronceada como Bombón, que es la más linda de toda la comunidad porque es rellenita. Está el señor Bitter, que es el más amargo, porque él se encarga de cobrar a fin de mes y nadie paga. Está Morocho, que es enamoradizo y se muere por Blanquita, pero eso no lo sabe Blanquita. Y así, hay varios personajes. Está la señora Tatza, viuda de Panetone, que es una señora entrada en años y que necesita que alguien la abanique de vez en cuando porque se sofoca con sus calores. Esto es recomendado para niños a partir de 7 años. Puede ir hasta 9, 10, 11 años, creo que hasta para los papás, porque es gracioso, tiene chistes así, también como para adultos, ¿no? Algunas cosas lo entienden los niños y otras las entienden los papás, entonces lo hace entretenido. Bien, ya estamos de vuelta con temas del día. Ahora vamos a analizar estas últimas encuestas, la nueva encuesta sobre todo de CPI y cuáles son estos resultados para los candidatos a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Nos acompaña esta noche Ditel Columbus, analista político. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bien, para empezar esta conversación vamos a mostrar cuáles son estas cifras que mencionaba de esta nueva encuesta de CPI. ¿Qué dice esta encuesta sobre la segunda vuelta electoral o la intención de voto? Vamos a ver
¿Qué tenemos ahí? ¿Un empate técnico o no? ¿O es un desempate? Tampoco podemos decir ya adiós al empate técnico porque también tenemos encuestas de Datum, etcétera, ¿verdad? Aquí lo vemos, simulacro de votación, votos emitidos, 45.8% para Keiko Fujimori y 40.2% para Pedro Pablo Kuczynski. Es importante mencionar además el 8.8% de blancos, nulo, viciado y de indecisos, ¿verdad? 5,2%. Vamos a empezar con esta figura y luego mostraremos alguna otra figura. ¿Se va alejando, se va separando Keiko Fujimori o simplemente son encuestas que, como dice la señora Keiko Fujimori, yo voy a seguir trabajando, dejen ahí en las encuestas? Bueno, el tema de los resultados de las encuestas, que en ese caso es un simulacro de votación, ¿no? Al igual que en primera vuelta, pues los candidatos prefieren decir que son fotografías del momento y que dependiendo del resultado, si les es favorable o no, confían en el resultado que puedan arrojar, ¿no? Pero en ese caso en puntual, creo que la importancia, o en función a lo que va a gravitar la importancia de esta encuesta de CPI, es básicamente porque durante esta segunda vuelta es el primer resultado que rompe el empate técnico entre ambos, ¿no? Bueno, aunque Porque Datum ha publicado un empate con un 50% de los votos válidos, ¿no? Claro, si es que tú lo ves, refiriéndonos específicamente a CPI, ¿no? La diferencia entre ambos es, si es desde el punto de vista de votos emitidos, 5.6, y si lo ves desde el punto de vista de votos válidos es 6.6, ¿no? Entonces ya estamos hablando que para CPI ya hay una ruptura de ese empate técnico que se ha mantenido a lo largo de la segunda vuelta y que también difiere de los resultados de la encuesta de Datum, que bien mencionas, y de la encuesta de Ipsos. Sin embargo, hay algo que en las tres, si bien es cierto, difieren en metodología cada una de las encuestas y los porcentajes también han variado, lo que sí no varía, por ejemplo, es la tendencia de quién va primero porcentualmente, sea por poco o por mucho, en los tres casos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ipsos, hay una ventaja dentro del error estadístico, dentro de ese margen de Fujimori versus Kuczynski. En el caso de Datum, también hay una diferencia de 0.3%, si la memoria no me falla, entre uno y otro. Aunque volviéndolo ya, voto válido se dice que es 50-50, ¿no? Si hablamos de votos emitidos, la diferencia es 0.3. Sí, hay una mínima diferencia. Que es casi nada, pero es una mínima diferencia. Y hemos visto que tenemos congresistas que por 50 votos han entrado en lugar de otros, ¿no? Claro, la lucha va a ser sí, va a ser bastante fuerte. Y ahora con la encuesta de CPI, por eso decía que el debate en función a esta encuesta va a radicar no tanto en la metodología o el tema numérico, sino en lo que implica, porque esta encuesta implica ya, pues, como mencioné, la ruptura de ese empate técnico entre ambos. Pero no solamente es el tema, pues, de quién va primero y quién va segundo, que tiene esta encuesta de CPI. Por ejemplo, he hecho un análisis sobre el antivoto de ambos candidatos. Exactamente. ¿Y qué dice el antivoto? También queremos que lo vea el público, que a esta hora está sintonizando temas del día. Ahí tenemos los datos del antivoto y es que por primera vez en lo que va de las encuestas frente a esta segunda vuelta electoral, supera el antivoto al líder de Peruanos por el Cambio, supera el de su contendora Keiko Fujimori, ¿no? ¿Cuál es este voto de rechazo? 40.7% el de Keiko Fujimori, 44% el de Pedro Pablo Kuczynski, ¿verdad? Y antiguamente la anterior encuesta mencionaba un 43.5% para PPK y un 43.6% para Fujimori. Era casi muy parejo, ¿no? Vamos a ver la ficha técnica también para terminar. Aquí está la encuestadora, CPI, etcétera. Margen de error, más menos 2.3%. Fecha de trabajo de campo del 9 al 11 de mayo del presente año, ¿no? ¿Por qué ahora ha crecido este voto de rechazo Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuáles son los motivos? Es muy interesante, ¿no? Es que el tema no es algo aislado. A ver, déjame comentarte por qué. No solamente cuando analices el tema de antivoto de esta encuesta, yo le sugeriría al electorado que haga un análisis comparando los cuadros de este mismo factor en otras encuestas. Por ejemplo,
saliendo un poquito de la de CPI y vámonos a la de Ipsos, ¿no? Ipsos, no hace mucho acaba de publicar un cuadro en el que hace un análisis del antivoto de ambos candidatos, Kuczynski y Fujimori, que va desde febrero hasta mayo, ¿no? Y tú ves, por ¿cómo ha ejemplo, ido variando esto? cómo han ido Para que lo variando, ¿no? sepa el público. En el caso de Kuczynski fluctúa entre el 37 en subida al 39, y en el caso de Fujimori va del 42 al 45, si no me equivoco, ¿no? Entonces tú ves ya hay una fluctuación, pues, no, en realidad en la baja es el de Fujimori, creo que es de 45 a 42. Claro. ¿No? Entonces, ves ahí cómo se ha ido manejando las tendencias del antivoto de ambos candidatos. Y ahora con la de CPI, básicamente, digamos así, que sería el reflejo actual de esa tendencia de uno en subida y de la otra en bajada. Pero al margen de que uno esté en bajada, puntos más y puntos menos, lo real es de que el antivoto de ambos es casi el 90%. ¿No? Muchísimo. Y si es que alguno está celebrando, pues, de que según CPI, Kuczynski tenga ahora, pues, unos cuantos puntos porcentuales más que Fujimori, lo cierto es de que el rechazo de ambos, que le generan ambos al electorado, es algo que no No quisiéramos amerite, pues, para un próximo presidente así de la es, República. no amerita, pues, celebración alguna, ¿no? Porque uno esté mal, o digámoslo así, porque el otro está peor que yo, no implica que el otro esté mejor, porque ambos están igual de mal. Claro, aunque Fujimori ha bajado esta tendencia, más Sí. o menos en más de 2 puntos, en cambio Pedro Pablo Kuczynski, pues ha subido un poquito la tendencia, un 0.5%. Podría haber afectado, claro que hay que evaluar también lo que tú mencionabas, ¿no? Que ha sido una tendencia sostenida. ¿El viaje a Estados Unidos puede ser o no? En el caso del candidato Kuczynski, yo creo de que hay una serie de situaciones que le han jugado en contra, ¿no? Y creo que todo está relacionado a que no han sabido manejar, digámoslo así, adecuadamente sus estrategias de campaña. Por ejemplo, error, como tú bien has señalado, haberse ausentado una semana, 8 días. 8 días, una semana, 8 días, en plena campaña. Nadie critica que el caballero tenga el derecho de ir a visitar a su familia y nadie cuestiona los motivos por los que fue. Pero 8 días de ausencia en campaña es terreno que Fujimori ha ganado y que en las encuestas, tanto en la de Datum, en la de Ipsos y en esta última, se ve, pues, incluso cómo Fujimori ha avanzado en el caso de la capital, ¿no? Y se lo ha encarado además a Pedro Pablo Kuczynski, se lo ha Sí, dicho, claro. ¿no? Lo que usted ha invertido en irse a Estados Unidos, yo lo he invertido en pasear por los rincones o entrar a los rincones de nuestro país. Sí, no, eso es cierto, ¿no? Pero no solamente es el tema del viaje, ¿no? ¿Las alianzas puede ser? Candidatos, ¿Las adhesiones? Sí, yo te podría decir de que ambos han tenido buenos jales, ¿ok? Tienes, por ejemplo, a Kuczynski, que ha hecho un jale con Avelino Guillén, que a mí me parece un extraordinario profesional que va a aportar a su campaña en el tema anticorrupción. Y tienes a Keiko Fujimori, que tiene a Hernando de Soto, que tiene un nivel de reconocimiento distinto, pero ambos creo que van a sumar. No sé qué piensa usted, si le suma o le resta, porque él ha dicho que también apoyaría a Pedro Pablo Kuczynski, luego ha hablado del Sendero Verde. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, yo lo entiendo a lo que dice Hernando de Soto como que él es un profesional, un técnico, digámoslo así, apolítico, que él por un tema de desarrollo nacional podría trabajar con uno o con otro. Otra forma de analizarlo podría ser, pues, como un tema de oportunismo, ¿no? Que da lo mismo uno u otro con tal de él lograr viabilizar sus propuestas, ¿no? O, bueno, el señor Acuña, que también ha dicho en un inicio, pues dijimos que apoyaríamos a Pedro Pablo Kuczynski, pero ahora nos ha acercado a hablar con nosotros, entonces también se lo ve un poco Es que en el caso del señor Acuña, yo dubitativo. creo de que... ¿Y eso ha sumado No, yo creo que en ese caso a Pedro Pablo Kuczynski? ha sido una resta bastante fuerte para Kuczynski, porque lo que pasa es de que los políticos en general tienen que entender de que por más que les cueste, tienen que ser consecuentes, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es lo mínimo que podrían ser, Que ¿no? podríamos exigir además Así todos los es. ciudadanos. Conversando con una persona, yo decía, quizá cándidamente, ¿qué cuesta a los políticos ser honestos y ser francos en sus propuestas? Y esta persona me dijo de una forma bastante fría, pues le puede costar la elección,
¿no? Es decir, que el fin justifica los medios o de qué hablamos. Hay que llegar como sea y a partir de ahí ya lamentablemente pareciera pues de que la estrategia política general, no de uno o de general en el político peruano es el fin justifica los medios, como tú has dicho, ¿no? Y eso es algo que el electorado viene rechazando. Y prueba de ello es, por ejemplo, de que los resultados de la segunda vuelta pues han demostrado de que el elector peruano ya está cansado del modelo político tradicional y está pidiendo pues un cambio no solamente generacional de los políticos, sino también un cambio del mensaje de cada uno de los partidos. Tan es así que los partidos que totalmente tradicionales, antiguos, ¿no? Institucionalizados, por decirlo al menos en papeles. Se refiere al APRA, al PPC y a otros más, ¿no? Que no han pasado incluso la valla, ¿no? Han decidido pues, entre comillas, refundarse, porque se han dado cuenta pues de que su mensaje ya no cala, ¿no? que no les quedaba de otra tampoco. Pero en Sí. cambio vemos a un Goyo Santos, por ejemplo, un Gregorio Santos encarcelado y que ha obtenido un importante porcentaje en estas elecciones. Es que Goyo Algo nos Santos, está diciendo Cajamarca, Claro, ¿verdad? es O el que- Frente Amplio, que ahora está liderando la segunda bancada que lidera el Congreso de la República. es que en realidad Goyo Santos creo de que engloba el sentir de la izquierda dura de nuestro país, ¿no? Y es por Goyo Santos que finalmente Kuczynski pasa a segunda vuelta, ¿no? Porque creo de que si Goyo Santos se hubiese retirado de la elección, en esta oportunidad la segunda vuelta sería entre dos mujeres. Y no sería con los actores que tenemos actualmente en segunda vuelta. Pero ya ese es otro escenario y será podría ser materia pues de análisis en alguna clase, en alguna universidad, pero lo cierto es que con los candidatos que tenemos actualmente, el análisis que se tiene que hacer y que ya se va a dar el día domingo, al menos el primer debate, que es el debate técnico, vamos a ver... Bueno, ahora pues, mismo Pedro Pablo Kuczynski está en un debate en solitario. Sí, bueno, ya si se podría decir debate, ¿no? Si podemos llamar debate lo que tuvimos en primera vuelta y lo que vamos a tener en Piura y ahora en Lima el 29, ¿no? Pero la calidad del debate no solamente depende de los interlocutores o de las personas que van a debatir, sino también de las reglas que van a establecer o que se van a aprobar y de ello va a depender la metodología del mismo debate. Ahora, ¿influyen verdaderamente estos debates en el electorado, en su intención de voto? No, yo creo que sí. Teniendo en cuenta, si nos olvidamos un poco de la encuesta de CPI y con todas las que hemos venido viendo hasta el momento donde el empate técnico es dentro del margen de error estadístico, ¿no? O por debajo de él incluso, sí influye, porque el debate te va a permitir, entre los candidatos me refiero, porque al nivel del equipo técnico es otro tema. A nivel de candidatos, obviamente que va a influir porque el elector, al margen de las propuestas que vayan a hacer ambos candidatos, puede decidir su voto en función a un error o a un acierto muy notorio que tenga un candidato. O a la mediatización de diría yo. Luego las portadas que saldrían, las entrevistas, ¿no? En radio, en televisión, que ya es un poco desnaturalizar en sí mismo el debate. Sí, pero lo que pasa es de que a comparación del debate anterior, ahora sí podemos decir que podríamos, porque no sé cómo se va a desarrollar finalmente, podríamos tener un debate real. El anterior era pues imposible con 10 candidatos, era prácticamente una exposición monográfica al estilo del colegio, ¿no? Pero ahora sí podríamos tener un debate en el que Kuczynski y Fujimori no solamente pues expongan sus ideas, sino que haya un contrapunteo de propuestas entre ellos. Si Kuczynski dice A y Fujimori no está de acuerdo, lo puede cuestionar y Kuczynski podría hacer una réplica y podría haber una dúplica, ¿no? Y de ello, ¿no? El elector podría sacar una conclusión de cuál es la visión país, de cuál es el temple del candidato, El etcétera. elector, además, indeciso, porque todavía hay un gran porcentaje de indecisos o de personas que no quieren simplemente decir por quién van a votar, ¿verdad? Claro, es que yo creo, y qué bueno que lo tocas, Violeta, porque yo creo que este debate va a ayudar a los candidatos más bien a influir en el elector que está dentro de ese casi 20%, ¿no? Que es entre los votos nulos, viciados, indecisos o como lo quieran ver, ¿no? Porque finalmente todas las encuestas ya te vienen diciendo de que el tope
¿no? O el techo de los votos duros de ambos candidatos, o sea, ya llegaron a su límite, ¿no? El fujimorismo tiene un núcleo duro que se ha demostrado que es un prácticamente 40%, que difícilmente va a cambiar, y Kuczynski tiene un voto que es el propio y al cual se le ha sumado el voto antifujimorista, que le da la posición que tiene ahora, porque recordemos pues que de la primera vuelta a la segunda él ha poco más de duplicado su votación por el efecto del trasvase de votos antifujimorista hacia él. Bien. Entonces, ahora ambos candidatos tienen que enfocarse en buscar el voto de ese bolsón que no es ni fujimorista ni antifujimorista. Y que puede ser ¿no? principista también y que quiere votar en blanco. Porque recordemos que en la primera vuelta, si no me equivoco, cerca de 2 millones de peruanos, no estoy segura si es que fueron un poco más, votaron en blanco. Y eso también tiene un significado. Sí. Es un voto contestatario de protesta, puede ser. Sí, pero también esperemos que en esta oportunidad, porque también no nos debemos olvidar que hay muchos peruanos que no han votado en esta elección debido pues a los traspiés técnicos que ha tenido el proceso electoral en sí, ¿no? Que esperemos que la OMPE también tome las previsiones del caso para evitar pues esas colas, cual concierto de los Rolling Stones, para poder ir a votar. Muy bien, pues ¿qué pasará? Es interesante de todas maneras escuchar este análisis. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado Dieter Columbus, analista político que nos ha acompañado el día de hoy en Temas del Día. Hacemos una pausa y volvemos con más. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Vamos a jugar como papá y mamá. ¿Por qué llegas tarde? Estaba en el trabajo, no molestes. Me está lastimando. Pero cállate ya. Tus hijos repiten lo que ven. Sé consciente. Haz lo correcto. 11. 5, 6. 1, 2. 6. ¿Más refresco, chicos? Sí. Amorcito, no hagas trampa. Sé consciente. Haz lo correcto. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. Ya estamos de regreso con los temas del día. Vamos a hablar sobre un tema que sigue generando polémica, la compensación por el tiempo de servicios o el seguro de desempleo. ¿Es básicamente lo mismo
de qué manera beneficia o no al ciudadano. Esta ha sido una propuesta, por ejemplo, el seguro de desempleo lo propuso Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a conversar sobre este tema con José Castillo, socio del Grupo Verona y especialista financiero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Bienvenido. muchas gracias. Yo le preguntaba antes de entrar al aire si es que había alguna diferencia. Además, me gustaría saber específicamente las diferencias entre un esquema, un sistema y el otro. Y si es que verdaderamente es un derecho ganado y para quiénes. Bueno, para empezar, no pueden haber diferencias porque uno es un sistema ya aprobado y el otro es una propuesta. Entonces, lo que yo le puedo decir es qué es lo que existe hoy en día. La formalidad, digamos, que exigen las normas laborales en el Perú, ¿no? Permite que el trabajador, cada vez que digamos, inicie una relación laboral después de su primer mes, devengue o provisione una compensación por tiempo de servicio, que se paga 2 veces por año, y es el equivalente a una remuneración anual por 12 meses trabajados. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos los meses de mayo y de noviembre, la persona recibe en su cuenta de CTS el 50% de su remuneración. Esta remuneración se deposita en una cuenta que el trabajador puede disponer de ver dónde invertir en términos de en qué lugar depositarla. No hay una obligación de depositarla en un lugar determinado, y puede negociar una mejor tasa de interés para que le sirva como un fondo de ahorro y de protección en caso quede desempleado por cualquier razón. Hoy en día la ley determina de que si un trabajador acumula 4 remuneraciones, eso quiere decir, después de 4 años, puede disponer del 100% del exceso depositado en su cuenta de CTS. Solo del exceso. Solo del exceso. Entonces, eso para empezar, cómo funciona la CTS. Se tiene que depositar, creo que el plazo vence el lunes, ¿no? En esta ocasión hay una norma adicional que va a permitir que los empleados públicos también puedan disponer de este pago de CTS, los que están bajo los contratos privados formales. Nada, ¿no? de régimen CAS. Nada de régimen CAS. Es otro tema. Es otro tema, pero digamos, las personas que tienen un empleo formal en planilla, como se conoce, de renta de quinta categoría, pues pueden devengar su CTS e irla depositando para cualquier necesidad futura en casos de desempleo. Ahora bien, ¿qué pasa a una persona que nunca la votaron y que siguió trabajando hasta su jubilación y nunca dispuso de esa CTS? Pues ese fondo se sumará a su masa, digamos, de jubilación, y será un fondo adicional que tenga para disponer al momento que ya no esté trabajando, que ya se jubile, ¿no? Claro, pero estamos hablando o estaríamos hablando de un trabajador muy, muy estable, y sabemos además que en nuestro país la informalidad pues es de 70%, ¿no? ¿verdad? Entonces... Bueno, yo estoy hablando conceptualmente de qué es. Ahora, ¿cuál ha sido la propuesta del seguro de desempleo? La propuesta ha sido que para los nuevos trabajadores, ¿no? Si esta ley se aprobase, lo que van a tener es un seguro de desempleo que les cubriría aproximadamente 4 meses al 80% de su remuneración, ¿no? De la última remuneración que recibieron. Para lo cual, quien pague la prima de ese seguro de desempleo sería el empleador, la cual la pagaría en lugar de la CTS. ¿Eso qué significa? ¿Un sobrecosto para la empresa o no? Es un sobrecosto que reemplaza el de la CTS. Es decir, que se podría generar más informalidad o no, porque la empresa a lo mejor no quisiera pagar este sobrecosto. Lo que pasa es que si no paga el sobrecosto tendría que pagar la CTS. Estamos hablando de personas que entran en un sistema de contratación formal. Si yo tengo un empleado que lo contrato por recibo por honorarios indebidamente, no tiene CTS y tampoco va a tener seguro de desempleo. O por alguna otra modalidad, no necesariamente... Por alguna otra modalidad, tampoco tendrá ninguna de las cosas. Pero hablando de las personas que acceden al empleo formal, tendrían ya no la CTS, sino el seguro de desempleo. Y eso trae un montón de polémica. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, primero tenemos que evaluar la viabilidad. Estamos hablando de que habría que hacer un cálculo actuarial. ¿Cómo funciona un seguro de desempleo? No necesita una compañía de seguros que respalde esta operación. Entonces, ¿qué significa? Que esa compañía va a recibir el valor de las primas del empleado o del grupo de trabajadores, y cuando esta persona que es empleada accedería a ese beneficio por 3 o 4 meses. Yo no estoy seguro si el valor del 2.5% mensual sería equivalente a cubrir esa prima para que para la compañía de seguros sea un negocio. Porque si eso no fuera así, quien tendría que subsidiar sería el Estado. Entonces estaría generando un costo adicional al Estado para generar un programa que hoy en día
No tenemos cómo valorizarlo, pues particularmente no hemos tenido acceso a las cifras de cómo es que podría funcionar. Es decir, que estamos imaginando que podría ser un producto atractivo para ciertas entidades financieras, pero no lo sabemos. No lo sabemos hoy en día, tendrían que hacer un cálculo. De hecho, lo que se dice es si yo pago el 6.6%, 6.67% de CTS, más o menos, que es lo que me cuesta, y ahora voy a pagar un 2.5%, es un beneficio para el empleador, porque en vez de provisionar 6.67, provisionaría 2.5%. ¿Y será atractivo entonces para los jóvenes, por ejemplo, para los jóvenes que no han entrado a trabajar, digamos, puede ser un tema atractivo. ¿El tema dónde viene? Ha habido tanta oposición porque incluso la otra candidata, Keiko Fujimori, salió diciendo que este era un beneficio pro empresa porque lo que estaba viendo era una reducción de la prima, ¿no? Beneficia a las aseguradoras. Exactamente, y a las empresas porque supuestamente pagan menos. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Que ha habido un replanteo en el plan en la propuesta del doctor Kuczynski, ¿no? Donde básicamente le han dicho, no, ¿sabes qué? ¿Va a ser adicional a la CTS o va a ser opcional? ¿O van a estar ambas? Claro, ambos regímenes. Entonces, ¿qué ocurriría? Vamos a suponer que tenemos un régimen paralelo y viene una persona nueva y elige entre uno u otro régimen. Acá estamos violando un tema constitucional que es la igualdad del trabajo y la igualdad de beneficios para los empleados. ¿Qué pasa? En un seguro de desempleo es como un seguro de vehículos. Claro, si yo manejo bajo efectos del alcohol, etcétera, la compañía de seguros no me va a cubrir, ¿no? Porque estoy en falta. ¿Qué pasa si yo tomo un seguro de desempleo y resulta que me votan por negligencia, fraude o error? No cubriría. No cubriría. Pero si hubiera tenido CTS, lo hubiera recibido de todas formas. Por supuesto. ¿Qué le parece si escuchamos a Germán Lora, abogado laboralista que ya se encuentra en la línea telefónica? Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, usted ha estado escuchando la conversación previa y quisiera preguntarle si este sistema, el del seguro de desempleo, beneficiaría en algo a los trabajadores, sí, no. A ver, en un punto de vista práctico, la CTS hoy tiene dos finalidades, ¿no? La primera finalidad, práctico y conforme a ley, tiene dos finalidades la CTS. Hacer frente al desempleo del trabajador. Cuando un trabajador se queda sin trabajo, la CTS responde frente a esa contingencia. Y la segunda finalidad establecida en la propia ley es la promoción del trabajador y su familia. Entonces, como correctamente se ha señalado, la CTS no solamente sirve para efectos de que el trabajador pueda tener un dinero cuando pierda el trabajo, sino que también la CTS sirve para que el trabajador la pueda utilizar en lo que quiera, para irse de viaje, para comprarse un televisor, para arreglar su casa, lo que fuera. De dos maneras. La primera que puede hacer es, superados sus 4 primeros sueldos, tiene disponibilidad al 100% del resto de los 4 sueldos. Con lo cual, un trabajador que tiene 6 sueldos en su CTS puede utilizar los 2 para lo que considere conveniente. Entonces, la finalidad es distinta. Y el trabajador, por ejemplo, que no pierde nunca su trabajo, hoy trabajo en una empresa, hoy viernes y el lunes comienzo en otra, también puede retirar los 6 sueldos de su CTS y la CTS va a responder para efectos de promover y que el trabajador pueda utilizar esa plata para su familia o para él. Entonces, si eso se cambia por un seguro de desempleo, la segunda finalidad de la CTS hoy se pierde. El trabajador no va a tener la posibilidad de utilizar el dinero para la promoción del trabajo de él y de su familia, para utilizar lo que considere. Solamente lo va a poder utilizar en caso de pérdida de trabajo. Entonces, sí va a haber una pérdida en caso del trabajador, porque el trabajador va a dejar de percibir la CTS en las circunstancias que hemos señalado. No le he escuchado muy bien esta última parte, pero ¿usted cree que sería conveniente que ambos modelos coexistan? Ya hemos escuchado que ha dicho nuestro invitado aquí en el SEC. Yo creo que no. Yo creo que, si bien es cierto, la CTS tiene dos finalidades hoy, y el seguro de desempleo tendría una sola finalidad, que es responder frente al desempleo del trabajador, yo no creo que sea correcto que los dos sistemas coexistan. Yo creo que si la propuesta es que los nuevos trabajadores que ingresen al mercado laboral ya no tengan CTS y que tengan seguro de desempleo, me parece válido, pero no olvidemos que ahí lo que va a pasar es que el trabajador va a perder una de los beneficios que tiene hoy con la CTS. ¿De acuerdo? ¿Ganan las empresas o entidades financieras con un seguro como este?
Si se plantea un producto como este. Sí, lo que se busca con estas medidas es lo que usted ha señalado hace un minuto, que es que las empresas se puedan formalizar. Entonces, y como también ya se ha señalado, el producto de la CTS hoy representa para el empleador un costo de casi 10% mensual. ¿De acuerdo? Y si a mí me ofrecen como empleador un producto de 2.5% mensual, tengo un 7.5% que efectivamente me va a ser de ahorro. Pues voy a poder ahorrar 7.5%, entonces va a ser mucho más atractivo para los empleadores para que puedan contratar trabajadores en planilla. Yo creo que si la finalidad es formalizar las relaciones laborales, yo creo que la finalidad es correcta. ¿Es correcta, dice? Sí, si la idea es que los empleadores tengan facilidad para formalizar a sus trabajadores, para mí es una propuesta válida. Muy bien, muchísimas gracias. Ya hemos escuchado a Germán Lora, abogado laboralista, y ahora vamos a conversar con José Castillo, especialista financiero. ¿Está de acuerdo con esto último que ha dicho nuestro invitado? En realidad, conceptualmente lo que dice Germán es totalmente válido. El tema es de que la formalidad que busca, que necesita el país, no solamente se basa en condiciones específicas de un trabajo, ¿no? O sea, yo hoy en día podría decir, como tenemos un 70% de informalidad, bienvenido el seguro de desempleo, porque así todos van a tener un seguro para poder ubicar. Un ratito, hay que entender claramente que lo que decía Germán es cierto, y habían dos finalidades: darle un ingreso extra, un dinero extra para poder cubrir contingencias al empleador o de libre disposición sobre una base fija de ahorro. Okay. Con el seguro de desempleo esto se pierde. Regresemos al ejemplo que te decía. ¿Qué pasa si la persona no accede al seguro de desempleo por cualquier otra razón y existe o coexiste el tema de la CTS? O sea, va a haber un trabajador que si comete negligencia o culpa inexcusable, para no la fraude, negligencia o culpa inexcusable, y esto no está contemplado en el seguro de desempleo, la persona no va a acceder al seguro de desempleo. Sin embargo, si hubiera estado en la CTS, sí hubiera podido acceder a la CTS. Cualquier trabajador podría ir y demandar a la empresa y generar un sobrecosto a la larga a la empresa, claro, porque hay desigualdad y no hay equidad en el tratamiento laboral. Habría una desnaturalización, ¿no? Exactamente. Conceptual. Entonces, lo primero que tiene que haber es homogeneización. Yo particularmente creo que las reformas de formalización que requiere el Perú son mucho más profundas. Tienen que ver con cambios en la estructura societaria, tienen que ver con beneficios tributarios reales y tangibles, regresar a otros tipos de esquemas, y tiene que ver con promover la participación de las personas naturales en poder reducir sus gastos. Ah, eso es genial. ¿Ok? Entonces, si yo pudiera agarrar y decir, oye, yo como persona puedo deducir el interés de mi hipotecario, puedo deducir mi seguro médico, entonces me va a convenir ya no tener que ir, digamos, ahorita estamos hablando de los incrementos patrimoniales no justificados que ha salido de médicos cirujanos y una serie de cosas que las personas naturales compran porque no tienen ningún beneficio material en formalizar esa operación. Ahí está la formalización. Y una deducción de los impuestos. Exactamente. ¿No? Y además no es... Y sí, otro para candidato mí, lo propuso, recuerdo, antes. Y para mí, sí realmente el tema del seguro de desempleo hay que evaluarlo claramente para dos consecuencias. Primero, que no genere una dicotomía en la ley y que hayan propuestas que no sean equitativas para dos personas. Yo no creo que puedan coexistir. Y segundo, que no creo que si el objetivo, yo creo que si el objetivo es deducir, digamos, la contribución del empleador y darle un beneficio paralelo a una entidad financiera, porque finalmente es un negocio que están abriendo negocio. Y que, digamos, podría decir, oye, te quité el del 95.5 de las FPs, pues ¿quién se afecta con el negocio del 95.5? Las compañías de seguros, porque ahora la persona tiene que elegir entre irse a la renta vitalicia, que era lo que mayoritariamente hacían, ¿no? O irse a la libre disposición. Entonces, te estoy conversando por acá, pero no necesariamente estoy generando un tratamiento justo al empleado. Ha quedado muy claro. Le agradecemos, José Castillo, socio del Grupo Verona, especialista financiero, por exponer o por aclararnos estas dudas. Muchísimas gracias. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias a todos los que nos siguen, los que nos ven a través del 7.3 Canal 12 de Movistar 14. Claro, muy buenas noches y buen fin de semana. Chao.